Les platicaba a nuestros radioescuchas este tema que es importante para los padres de familia, para los abuelos, que en muchas de las ocasiones los abuelos son los cuidadores de los pequeños. Sí, así es. Y de repente hay signos que nos llaman la atención, pero se pueden dejar pasar y no sabemos si nuestro niño tiene autismo. Y vamos a empezar platicando del término, si está bien que se le llame autismo o hay otro nombre Más adecuado. más adecuado. O es el popular, ¿verdad? Exactamente. También. Con nosotros está el doctor Mauricio Leija, él es psiquiatra, especialista sobre todo en estos temas infantiles que nos va a orientar esta mañana. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Gracias, Mayra. ¿Qué tal, doctor Miguel? Doc, ¿cómo está? estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿El Bienvenido. término autismo es el correcto? Fíjate que yo creo que todavía estamos muy lejos de tener el término correcto. Ujú. Y aquí viene a mi mente las palabras de Gregory Bateson, que decía que así como el mapa no es el territorio, el nombre no es la cosa nombrada. Y algo que nos ha tocado vivir a los psiquiatras infantiles con diferentes trastornos son los cambios de nombre. Los trastornos, conforme se van investigando y se va conociendo más, los investigadores van proponiendo cambios de nombre. Ujú. Yo todavía le sigo llamando autismo, todavía es un término muy muy conocido, fue como lo bautizó entre comillas Leo Kanner en el 43. Y eso es muy interesante porque realmente el término se le debe a Eugen Bleuler cuando utilizó este término en 1911 para hablar de la esquizofrenia. Originalmente a principios del siglo XX, autismo, que significa ensimismamiento porque viene de dos raíces, autos, que significa uno mismo, e ismos, actitud o tendencia, era un comportamiento que veían en pacientes con esquizofrenia que se iban como relegando del mundo, que tenían poca interacción social. Ese aislamiento. Sí, un aislamiento social y poco interés en los estímulos externos. Y cuando Leo Kanner en el 43 empieza a describir niños que parecía que tenían poco interés en el mundo, poca interacción social, no desarrollaban el lenguaje, tenían un comportamiento muy repetitivo y estereotipado, Leo Kanner toma esa palabra y dice, bueno, pues la tomo prestada de Bleuler y vamos a llamar niños con un problema de autismo. Y en mayo del 2013, la Asociación Psiquiátrica Americana propone el término de trastorno del espectro autista, haciendo mucho énfasis en la palabra espectro, así como el espectro electromagnético o el espectro de la luz, que es lo que se puede ver en un arco iris, de cómo un color va pasando a otro, y tenemos una gama muy amplia de expresiones o de colores de luz. También ahora se ve que el autismo es un grupo muy heterogéneo de síntomas, de conductas, en donde los niños pueden tener una expresión y que entonces se pueden considerar dentro de ese gran rubro. Entonces lo más correcto actualmente sería trastorno del espectro autista, y no dudo que a lo mejor más adelante también se replantee el término. Sí, ese es el término cuando se da el diagnóstico, vaya. Exacto. Pero ya al dirigirnos a la persona también debemos utilizarlo como tal, ya no utilizarlo es autista, sino es una persona con un trastorno de espectro autista. Sí, o sea, decirlo todo. Sí, bueno, la Asociación Psicológica Americana, incluso en trabajos científicos, ya está proponiendo el no manejar esta etiqueta que da identidad a la persona. Por ejemplo, términos como esquizofrénico, como bulímica, como anoréxica, se están tratando de evitar y hacer más referencia a la persona, como una persona que es portadora o que padece un síndrome, un trastorno, y no un esquizofrénico, no un autista, dándole esa prioridad. Ahora hay mucho debate también sobre cómo considerar el autismo, si es una enfermedad, si es un trastorno, si es un síndrome, y son debates muy muy acalorados, sobre todo en términos de autismo, porque a lo largo del siglo XX, lo que va del XXI, el autismo ha transitado de ser considerado una psicosis infantil, así estaban los libros de psiquiatría infantil en la década del 50, a ser considerado para muchos una condición de vida incluso. Entonces imagínense ese rango tan amplio de psicosis infantil a condición de vida, pues yo así soy, ¿no? Y pues mi condición de vida, así como si tengo los ojos verdes o azules, o tengo tendencia al encanecimiento prematuro o a la caída del cabello, pero pues es una condición. Sí, que sale de una enfermedad como tal. Exacto, sí. O sea, esa es una gran diferencia entre tener una enfermedad
y ser de una manera diferente, ¿no? Exacto, sí. Pero lo cierto es que desde que el autismo se empezó a describir, los padres de niños con esos problemas buscan ayuda médica. Ujú. No es de que los médicos tratemos de medicalizar una conducta infantil, ¿no? Son los padres los que buscan ayuda médica y vaya que tienen un gran peregrinar en buscar al especialista adecuado. Sí, y de eso vamos, perdón, doctor. No, ahorita. Sí, lo platicamos después de la pausa, con la invitación a que usted que nos está escuchando participe con sus comentarios, con sus preguntas, algo que ha identificado usted en su hijo, o usted abuelo en sus nietos que le llame la atención en cuestión de conducta, de lenguaje. Nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. También nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26, terminación 28. Vámonos a la pausa. 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales, @Jalisco Radio, en Facebook, Twitter, también en www.jaliscoradio.com. Nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376 o marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26, terminación 28. Y seguimos con el tema de este lunes, este trastorno del espectro autista, que es el término correcto que ya nos mencionó el doctor Mauricio. Pero a ver, doctor, ¿qué causa el autismo? ¿Qué hay detrás de este trastorno? ¿Ha identificado algunos factores? ¿Se han identificado? Sí, generalmente son dos. Uno es la herencia, es decir, no es raro que los padres de niños con autismo tengan una expresión sintomática muy similar y que a veces son adultos de alto funcionamiento, pero que si haces un interrogatorio muy detallado, encuentras que los papás han tenido problemas para la socialización, para comunicarse adecuadamente, para leer señales sociales, o que también tienen un patrón muy restringido de intereses, y entonces vemos, vamos a llamarle así, rasgos de autismo en mamá o en papá, y eso es una. La otra es un antecedente perinatal. Pudiera ser que la madre ya ha estado expuesta a un proceso infeccioso durante el embarazo, y que a lo mejor la mamá dice, bueno, me fue bien, ¿no? No pasó a mayores, pero no sabemos el impacto que eso tiene en el producto que se está desarrollando, o algún problema relacionado con el parto, hipoxia neonatal, algún problema temprano que pueda afectar el sistema nervioso central, puede relacionarse con autismo. De hecho, en la mayoría de los casos encontramos alguna de las dos cosas como Oye, Doc, causa. hay un estudio muy interesante sobre sustancias tóxicas, o sea, en general, porque estamos expuestos todo el tiempo a sustancias tóxicas, y se dice, en Estados Unidos hicieron un estudio y el resultado era que los niños al nacer ya habían estado expuestos al menos a 200 sustancias tóxicas que su mamá había ingerido o había estado en contacto con ellas, ¿no? ¿No han detectado algunas sustancias de este tipo que, pues herbicidas, o sea, el ser humano se ha dedicado a generar este tipo de sustancias, ¿no? Sí, se han detectado algunas sustancias como por ejemplo el plomo, que puede afectar el desarrollo del cerebro, pero algo que se ha visto en investigaciones recientes, y es algo que a veces no se comentaba mucho, es que puede haber muchas sustancias, por ejemplo, o muchos factores ambientales que puedan llevarnos a la misma expresión sintomática. De manera que cada niño con trastorno del espectro autista ha recorrido un camino diferente. Y el tema de la exposición a tóxicos, pues más bien a mí me plantearía la pregunta de cómo se las arreglan los otros niños para no tener trastorno del espectro autista o desarrollarse con normalidad. Claro. Porque lo cierto es que a pesar de las sustancias tóxicas a las que nos vemos expuestos, y que eso no exenta a una madre embarazada por mucho que se cuide, pues lo cierto es que la mayoría de los niños nacen sin un problema de este tipo. Claro, sí, bueno, ahí entra la parte genética, ¿no? O sea, a mí el tabaco me podría generar cáncer y a mi hermano no, pues, ¿no? O sea, hay esos cambios en la genética y la epigenética, que es un lío, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo durante el embarazo, la exposición a plomo son factores que pueden predisponer a que un niño tenga un problema del neurodesarrollo, que es una categoría muy amplia. La mayoría de los niños se van hacia el trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
Pero ahora se ha visto que el autismo, que ahora se considera un espectro, pareciera que está metido dentro de otro espectro más grande, que es el espectro del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y que entonces los niños muy muy pequeños que no pueden enfocar su atención, no desarrollan el lenguaje, porque su mente es muy dispersa, entonces es como tratar de aprender un idioma, y no estás concentrado, se pierde, su mente se pierde, entonces no hay un buen desarrollo del lenguaje, por tanto no hay una buena comunicación, por tanto no hay una buena interacción social, el niño no recibe la retroalimentación del ambiente y entonces su patrón de juegos, de intereses es muy repetitivo. Y algunos investigadores están viendo que casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad grave en niños muy pequeños de meses o de 1 o 2 años de vida pueden generar lo que se conoce como el cuadro típico de autismo. Sí. Decía de este peregrinar de los padres de familia, ¿no? De encontrar un diagnóstico, pero ¿a qué edad ya hay signos que nos pueden alertar a los padres de familia y cuáles serían, doctor? Fíjate que al ser un problema del neurodesarrollo, los síntomas que los niños van a expresar se pueden detectar a lo largo del primer año de vida. Es decir, prácticamente del segundo mes hasta antes de que el niño cumpla el año de edad. Y que pueden ser expresiones sintomáticas como por ejemplo que un niño ya tiene 2 meses y no sonríe cuando está ante la presencia de un adulto, o que el niño no fija la mirada cuando se le llama o cuando mencionan su nombre, o que el niño también no tiene una reciprocidad física cuando lo cargas. Por ejemplo, cuando tú cargas a un niño pequeño, el niño se amolda a tu cuerpo y entiende que lo estás cargando. Y los niños que más adelante van a recibir el diagnóstico de trastorno del espectro autista son niños que no entienden lo que el adulto está haciendo y entonces no se incorporan, su cuerpo no se amolda al cuerpo del adulto y entonces es difícil interactuar con ellos porque pueden sentirse agredidos o pueden darle otra interpretación a los acercamientos de otros adultos y también de otros niños. Algo que sí es un foco rojo y que es lo que más le llama la atención a los papás, sobre todo padres primerizos, es que se cumple el año de edad y el niño no tenga ninguna expresión del lenguaje. Al año. Sí. Y entonces el niño no comunica, no ha dicho sus primeras palabritas, pero también el niño no parece escuchar. Y que aquí llegan las recomendaciones y los consejos de muchas personas, ¿no? Bueno, es que cada niño tendrá su tiempo para hablar. Bueno, déjalo que tenga un desarrollo. No, el mío habló hasta el año 2 meses, no. Y entonces como padre de familia te vas poniendo como barreras el no ir a hacer un diagnóstico teniendo la esperanza de que más adelante pronuncien palabras como los demás, ¿no? Fíjate que vemos 3 cosas. Uno, padres primerizos. Su primera experiencia y entonces piensan que esa experiencia es la esperada. Lo normal, pues. Y resulta que no, que el niño tiene un retraso en el desarrollo. Hasta que entra a la escuela, pues la maestra dice que este niño sí va más atrás, ¿no? Sí. Porque no habla. 2, la negación, ¿no? Es tanto el temor de que el niño tenga algo que dice, no, está bien, no le pasa nada. Todo su tiempo. Y 3, lo que comentaba de que los papás también de niños o aún en la actualidad tienen, por ejemplo, que papá diga, yo hablé a los 4 años, entonces vamos a esperar. Bueno, 4 años, ¿verdad? Híjole. Sí, pero no te vas a esperar porque, bueno, el papá pues se las arregló y, bueno, es un adulto funcional, aunque si le escarbamos también le vamos a encontrar muchas cosas a ese papá, como para que tome su ejemplo como un índice de normalidad. Algo que preocupa es que esos comentarios se multiplican y en la mayoría de las ciudades, las comunidades hay poco acceso a servicios especializados, por ejemplo, foniatras, que son los médicos especializados en la comunicación, que estudian el lenguaje, que estudian la audición, hay muy pocos foniatras y vale la pena también acudir con un foniatra, a ver, no será que a lo mejor el niño no está escuchando bien y por eso no interactúa, no desarrolla el lenguaje. Neurologopediatras, paidopsiquiatras, brillan por su ausencia en muchos lugares. Claro. Dado que hay estados de la República que no tienen, por ejemplo, un paidopsiquiatra y tienen que trasladarse a estados vecinos para recibir atención especializada y que además en temas de autismo, por alguna razón que desconozco, es un tema de investigación, todo el mundo quiere opinar. Y no nada más eso, sino que muchas personas hablan como si fueran expertos.
en el trastorno. Y entonces eso es complicado para los papás porque los llena de confusión o incluso de sentimientos de culpa, ¿no? Porque cuando alguien hace un comentario de que, mira, ese niño tú préstamelo una semana y con unos chanclazos vas a ver cómo va a hablar. Híjole. Los papás dicen, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal? Porque nuestra Claro, sociedad me falta mexicana... la chancla, ¿verdad? Sí, O sea, pero no le he los- aplicado bien. Sí, sí, bueno, los papás siempre que un niño no se está desarrollando bien, cuando ya se dan cuenta que hay un foco rojo, sobre todo las mamás, la primera pregunta que viene a su mente es, ¿qué no estoy haciendo bien? Ujú. Y como si fuera su ellos los causantes Los de, ¿no? culpables. Claro, Y no ajá. es así, No, pues. porque lo que está fallando son circuitos Circuitos. cerebrales del niño, que no tiene nada que ver con la mamá. Sí, con la educación o con la predisposición de estar ayudando Ajá. o estar, ¿no? Sí, entonces la mamá dice que estoy haciendo mal y la cultura es que sí, mira, estás haciendo mal esto y esto y esto y esto y esto, que finalmente pues no hay madre perfecta tampoco, ni debería de aspirar a hacerlo, pero entonces eso incrementa el sentimiento de culpa, aunado al hecho de que los niños con autismo, como son niños que tienen dificultades para adaptarse, son niños que requieren más supervisión, que es más difícil cuidarlos. Ujú. Muchos niños con autismo, arriba del 50% son hiperactivos también. Estos son niños que no le puedes quitar la vista de encima ni 10 segundos porque ya metió los dedos en el enchufe, ya jaló el cable de la licuadora, ya agarró la plancha. Le persiguió el gato. Sí, entonces, o ya rompió algo, entonces requiere mucha supervisión. Y mamá o papá desarrollan lo que se conoce como un síndrome de sobrecarga del cuidador o síndrome de desgaste del cuidador, que es muy interesante porque estos síndromes se han descrito más en cuidadores de pacientes con Parkinson o con Alzheimer, que se terminan desgastando, como el Sí, o el burnout. cáncer también, burnout. Ajá, Ujú. pero también, y falta investigación en eso. Hay mamás, papás que desarrollan un burnout, por así decirlo, por cuidar a un niño con un problema del neurodesarrollo. Ujú. Entonces, aunado al sentimiento de culpa, cuando llegan al psiquiatra, a veces dices, bueno, pues ya no sé a quién atender primero, o sea, al niño o a la mamá. ¿no? Claro. Porque uno sí requiere que los papás estén al 200% Sí. con un niño con un problema del neurodesarrollo y cuando llegan al consultorio vemos que ya hay un deterioro. Sí, no, y luego cuando tienen hermanitos y las comparaciones también van a afectar, ¿no? Mira tu otro hermano, él sí me hace caso, él sí va bien en la escuela, cuando no tiene todavía el diagnóstico, esos comentarios. Sí, generan Bueno, rivalidad entre tampoco. hermanos, pero Ujú. también los niños con problemas del neurodesarrollo sí demandan más atención de los papás y entonces eso hace que la atención se le reste al niño no sintomático Ok. y se desarrolla una especie como de síndrome del hermano desplazado. Entonces claro. el hermanito no sintomático dice, ¿y a mí por qué no me hacen caso? ¿No? Ajá. Todo es Voy a hacer lo mismo. para invierto. Pedrito. Ajá, Ujú. sí, entonces puede empezar a expresar síntomas también para competir con el hermano y que tener atención. Sí, síntomas de abandono incluso, ¿no? Sí, por eso es que la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia recomienda que todo niño, por la causa que sea, que acuda con un psiquiatra infantil, debe recibir también una evaluación familiar. Ujú. Es decir, no nada más centrarte en el niño y detectar cuál es el trastorno que tiene y tratarlo. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está papá? ¿Cómo están los hermanitos? Porque si no, tratas un problema y después te brinca otro, y después te Destapas brinca otro. A ver, Claro. está el tema del lenguaje, puede ser la hiperactividad, Ajá. pero físicamente hay signos que también nos pudieran alertar, algunos movimientos. Sí, dentro de... Mira, hay dos como dimensiones o grupos sintomáticos. Uno es todo lo que tiene que ver con comunicación, Ujú. que afecta desarrollo del lenguaje y obviamente socialización, por un lado. Entonces ahí hay una falla importante y puede haber 1001 síntomas relacionados con esa expresión sintomática. Y por otro lado es un patrón de conductas, de intereses repetitivo, estereotipado, restringido, Ujú. y ahí se pueden dar movimientos físicos que resultan evidentemente anormales, ¿no? Hay Ujú. niños que cuando se ponen muy contentos aletean y entonces a veces llama la atención ese aleteo y dices, qué raro, ese movimiento no es muy común en otros niños. O desarrollan tics, o cualquier movimiento anormal que sea repetitivo es frecuente en los niños con trastorno del espectro autista. Ujú. Ahora, esto es, pues es muy importante en el asunto de una detección oportuna, que mientras más rápido entendamos el problema y busquemos la ayuda, pues será más fácil pues adecuarse por un lado y ayudar al pequeño, ¿no? A la pequeña. Fíjate, yo lo comparo a lo que hacen los oftalmólogos cuando detectan una catarata congénita. Saben que están en contra del tiempo, porque si tú le dejas a ese niño la catarata,
y después se la quitas, ya las células retinianas ya se no, desarrollaron. sí, ya no aprendieron a ver la luz, necesitaban la luz para desarrollarse. Lo mismo pasa Ujú. con la mente. Si un niño tiene un problema como trastorno del espectro autista y, por ejemplo, hay esta falta de enfoque y no hay desarrollo del lenguaje y tú te esperas hasta los 7, 8, 9, 10 años, aun cuando hagas ya intervenciones, ya el pronóstico es más pobre, porque Ok. se ha visto que en el desarrollo hay periodos críticos, en donde tú dices, este es el tiempo en el que yo tengo que exponer al niño al lenguaje, a que lo entienda, a que lo comprenda, y al desarrollar el lenguaje eso jala otras funciones mentales. Ujú. Si tú te retrasas y ya es un adolescente y el lenguaje no está bien consolidado, ya va a ser más difícil que esos circuitos cerebrales puedan tener un buen funcionamiento. Sí. Hubo un tiempo no sé si fue moda de la estimulación temprana, ¿no? Tú veías incluso los kinders de estimulación temprana, ¿no? O Exacto. sea, entonces, entendiendo este concepto que nos estás planteando, en realidad la estimulación temprana, pues es procura que tu cerebro se desarrolle mejor y entonces tengas mayores habilidades. Claro, sí. Y bueno, también la ventaja de la estimulación temprana es que son niños que ya están en el sistema de salud y que están recibiendo un seguimiento estrecho. No son niños que van cada 6 meses al pediatra, a lo mejor por una vacuna o algún chequeo general, y que muchas veces también sucede que estas visitas esporádicas al pediatra, pues también se dan comentarios por parte del profesional como de que el niño está muy chiqueado o que el niño lo tienen muy Estigmas, consentido, ¿no? ajá, Ujú. o es porque nació el hermanito y por eso no quiere hablar. Entonces también estamos viendo eso, que en el ejercicio de la pediatría también hay un desconocimiento, desafortunadamente, sobre los trastornos del neurodesarrollo. Ujú. Y es principalmente porque la formación de pediatría no va muy acompañada de Aspecto psiquiátrico. psiquiatría infantil. Mm. Por ejemplo, si hay algunas residencias, sobre todo en la Ciudad de México, en donde el residente de pediatría rota en un hospital psiquiátrico infantil. Entonces tiene contacto con este tipo de niños. Pero me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los pediatras en su formación no tienen una rotación o no van a un servicio de psiquiatría infantil. Y la psiquiatría infantil, más que ser una rama de la psiquiatría de adultos, es una rama de la pediatría. Es psiquiatría pediátrica. Entonces también estamos viendo esa fractura en el conocimiento y en el ejercicio de la medicina, al menos en nuestro país. Sí. Claro. Bueno, vámonos a la pausa y esto también de la información que nos hace falta como sociedad en general, porque si hay, digamos, en un súper un niño que tiene algún comportamiento, ya voltean varias personas y ya se juzga, ¿no? Es que no hay una buena educación, es porque él está haciendo ese berrinche, debería de sacarlo del súper cuando no sabemos y juzgamos. Entonces también ese llamado a todos a pues a ser empáticos con estos papás, con estas familias de algún trastorno, hay que Sí, algo está informarnos, sucediendo algo está y bueno, sucediendo. pues, Vámonos pues a la pausa con la invitación a que nos mande sus comentarios y sus preguntas a través del WhatsApp 33 26 47 9376. 8 de la mañana con 41 minutos. Vámonos a la pausa. Seguimos aquí en Familia y Salud. Y tuvo el dato de las cejas, nos ojo las mujeres, porque luego con esas pincitas que sacamos ahí, los que no nos gustan, pues a veces nos llevamos de más, doctor Miguel Ángel. Bien, vámonos con preguntas de los radioescuchas. Hola, buenos días. Soy Alberto. ¿Qué medicamentos se pueden dar a los niños con autismo? A ver, después del diagnóstico, ¿hay medicamentos? Sí, no. Fíjate, es curioso y es una deficiencia que existe en la investigación y desarrollo de medicamentos. A pesar de que ya van 78 años de que se describió el síndrome, porque se escribe en el 43, al día de hoy, 2021, no existe un medicamento aprobado por la FDA o cualquier agencia de medicamentos para tratar el trastorno del espectro autista. Existen medicamentos aprobados para tratar problemas agregados como por ejemplo conductas disruptivas, agresividad. Ahí sí hay una aprobación de risperidona y de aripiprazol. Pero si un niño no tiene esas manifestaciones de agresividad, que de entrada no son como parte del cuadro típico, no existe un medicamento aprobado y posiblemente es porque necesitamos entender mejor el autismo, saber cuáles son los mecanismos psicopatológicos que generan los síntomas para poder desarrollar medicamentos adecuados. Esa es una, y la otra que la industria farmacéutica se va por elementos que sean redituables, porque es Sí, un negocio, ¿no? exacto. También
Entonces, si una enfermedad es muy desconocida, lo sabemos los médicos, esas enfermedades raras, pues no tienen medicamentos tan específicos, ¿no? Bueno, todavía en los años 80, con el DSM-3, ahí se decía que el autismo era tan raro, pero tan raro, que había 2 casos por cada 10,000 habitantes. Eso quiere decir que en el municipio de Zapopan habría nada más como 70 niños, ¿no? Realmente serían muy pocos para lo que estamos viendo. Y no necesita uno ser experto en epidemiología psiquiátrica para decir, no, va a haber 70 niños nada más en un municipio tan grande. Hay más niños, ¿no? Claro. Pero conforme se fue estirando, el síndrome empezó a... Se hizo más amplia sí, la ajá. definición. Entonces, más niños entraron al Vieron diagnóstico. Sí, en el síndrome. ajá, entonces ya se está acercando al 1%, ya estamos cerca del 1% de niños con autismo, pero sí, no es una apuesta económica, para la industria viable farmacéutica. para los... Sí. Algo que se ha visto es que estimulantes del sistema nervioso central como metilfenidato pueden ser de beneficio, aunque no hay una aprobación por la FDA, pero los parámetros prácticos de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, ellos refieren que cerca de la mitad de los niños con autismo mejoran con metilfenidato, que es un tratamiento para el TDAH. Entonces es muy interesante. Entonces ahí empezamos a ver que hay una que, similitud ajá, sí. o pues están ligados de alguna manera, podría, ¿no? Sí, que se habla de un espectro del autismo, pero a lo mejor eso está dentro del espectro del déficit de atención. Y entonces a lo mejor hemos recortado muy específicamente los trastornos mentales en niños y son grupos muy amplios. De hecho, yo he propuesto que no estaría del todo mal que regresáramos al concepto de disfunción cerebral mínima o daño cerebral mínimo, que eran categorías muy, muy amplias. Sí. Y ahí entraban niños con discapacidad intelectual, con autismo, porque eso de partirlos... Ajá, partir tantos y tener... Bueno, de hecho el DSM ahí se ha hecho cada vez más gordo y más pesado. Pues algo de que ya te lo piensas en llevártelo en la mochila, ¿no? Sí, eso de la individualización ha sido tan grande que se pierde. Ajá, y en la mente del médico está, tengo tantas categorías y debe haber un medicamento para cada categoría. No, a ver, mejor piensa en espectros, piensa en grupos amplios, heterogéneos, y que un medicamento pueda incidir en todos esos grupos sintomáticos. Sí, sería más fácil tratarlos, incluso el apoyo sería mucho mejor, según yo, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué decisiones se deberán de tomar después del diagnóstico? Por ejemplo, la escuela. ¿Pueden ir a una escuela regular? Dependiendo de la gravedad del niño, porque dentro de este espectro de síntomas hay niños con un autismo que podríamos considerar leve, que ahora se le llama de grado 1, moderado o grado 2, o grave o de grado 3. Niños muy, muy afectados, o niños en donde el trastorno del espectro autista coexiste con una discapacidad intelectual, pues sí son niños que requieren escuelas de educación especial, lo que la SEP llama los CAMS o centros de atención múltiple, pero niños menos sintomáticos pueden estar en escuelas con un apoyo especial, ¿no? Que también que ya hay, ¿no? Sí, las escuelas públicas tienen el programa de USAID, Unidades de Servicios y Apoyo a la Educación Regular, buscando que no todos los niños con algún problema en el desarrollo se vayan a la educación especial, sino que se mantengan en el sistema regular llevando estos apoyos. Entonces sí, ahí tiene que haber un apoyo de la escuela, un conocimiento de las autoridades escolares sobre este tipo de problemas para poder ayudar a los niños con este trastorno. Sí, hay escuelas privadas que empiezan a ser más inclusivas. Ajá. Y eso es bueno, a mis hijos les tocó estar en una y realmente ellos aprendieron, y eso pues, era muy padre, a ser acompañados y acompañantes, o sea, porque es ping-pong, ¿no? Esto de cuando hay un pequeño así. Porque fíjate, un niño con trastorno del espectro autista u otro problema en el desarrollo sí se beneficia de convivir con niños que no tienen ese trastorno. Porque si los juntas todos en un salón, dices, a ver, yo tengo aquí puros niños hiperactivos en un salón o puros niños con autismo en un salón, lo que hemos visto es que se van mimetizando entre ellos. Sí, por ejemplo, Pedrito tenía autismo, pero no hacía berrinches y ya le copió a Juanita, que hacía muchos berrinches. Los papás nos dicen, es que aprendió muchas cosas de otros niños, de cómo se yo creo que esta idea de inclusiva, pues hacen que el chaparrito vea otras conductas y el teóricamente normal ve otras conductas que dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar? O sea, empieza a ser alguien que es parte de mi sociedad y empiezan pues los valores de respeto, de acompañamiento, no sé, como se me hace muy padre, ¿no? Exacto, sí, es una tendencia.
Y que ahorita hemos hablado de los niños, ¿no? A 1 año, 2 años, cuando pueden identificar los padres de familia, pero habrá niños que no fueron diagnosticados en su momento y que ahora son adultos. También si identifican algún signo, pueden ir a terapia, pueden identificar, tener un diagnóstico pues ya de adultos, ¿no, doctor? Muchos adultos que son poco funcionales, a lo mejor de 30, 40 años y que no han logrado esa autonomía deseable para esta etapa de la vida, posiblemente sean adultos que tienen todavía síntomas de trastorno del espectro autista. Más aún si ellos reconocen que tienen mucha dificultad para socializar, ¿no? Por ejemplo, para ir a una entrevista de trabajo, es más, hasta para un examen, tú tienes que pensar qué es lo que el profesor quiere que pongas en el examen. Si yo recuerdo, no tanto decía, a ver, voy a extraer mi conocimiento para contestar la pregunta, no, ¿qué es lo que quiere el profesor que yo ponga, no? Para que vaya bien. O en una entrevista de trabajo, ¿qué quieren que les conteste para que me den el trabajo? Sí, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Sí, dentro de los síntomas del autismo es eso que se llama mentalización, o esa capacidad de atribuir estados mentales a otros falla. Entonces, te cuesta mucho trabajo y ahí es donde se da una falla en la integración a la comunidad. Y entonces van acumulando fracasos y generalmente cuando un adulto llega a esta etapa de la vida con trastorno del espectro autista, ya trae más cosas en el costal, ya trae síntomas depresivos, síntomas ansiosos y que a veces esos son los que le hacen ir con el psiquiatra. Y ya evaluando, haciendo una historia clínica detallada, a veces hasta la 5ª, 6ª consulta, ya el médico dice, ¿sabes qué? Ya estoy viendo de dónde viene todo. Tú, desde la niñez. Sí, desde niño tú tienes muchas dificultades para socializar, para tener amiguitos, para que te juntaran, y eso sigue pasando. Sí, diagnósticos tempranos oportunos pueden pues mejorar la calidad de vida de estas personas y de su entorno, de la familia, sin duda. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mayra. Aquí en cabina. Gracias a ti, Nos Mayra. vemos Muy amable, pronto. Doc. Muchas gracias. Doctor, nos vemos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Doc, A correr, Mayra. ¿a dónde nos vamos? Pues a tele, A ni tele, modo. Que no nos escuchen. Ah. Bien, nos vamos a tele, los esperamos en unos minutitos en el 17.1 a través de Jalisco TV aquí, mañana tempranito a las 8 los esperamos. Shaq, Edgar, gracias chicos. Muchas gracias. Hasta mañana, bye. Hasta mañana, bye.